¿Cómo estás, Thaís? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Todo surgió a raíz de la Organización Meteorológica Mundial, que en Ginebra el miércoles habló de esto, ¿no? De las temperaturas más cálidas de los últimos años. Sí, vos sabés que siempre los que venimos siguiendo el tema estamos pendientes cuando empieza el año de que den los resultados de cómo fue el año anterior, ¿no? Claro. Una suerte de los balances y de cómo estuvo el estado del planeta en general. Y lo que se dio a conocer este miércoles es un nuevo récord, que como yo siempre digo, es el récord que tenemos que repetir y que es negativo. Lo que dijo la Organización Meteorológica Mundial fue que los últimos 4 años, es decir, 2016, 2017, 2018, ¿sí? Y fueron los 4 años más cálidos registrados en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se hacen registros históricos justamente de las temperaturas, los últimos 4 son los que se ubican como que las temperaturas fueron las más elevadas. Y vos me dirías, bueno, ¿y eso nos tiene que preocupar? Efectivamente, demuestra que el cambio climático es real y que lo estamos viviendo. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, a más emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, sabemos que la relación es que aumentan las temperaturas. Y eso lo podemos ver después en los efectos que desde la ciudad de Buenos Aires hasta otros rincones del país ya los estamos sintiendo. Sí. No, nosotros hemos tenido la semana pasada temperaturas elevadísimas. También a la vez un enero que comenzó como bastante frío para la época del año que estamos atravesando. Me hablabas de estos registros que desde cuándo se hacen. Siempre lo que se compara es a partir de lo que es el periodo preindustrial, ¿sí? En este caso estamos hablando de que los registros se hacen aproximadamente desde mediados del 1800 que se tienen justamente estos análisis, por eso es que se dice siempre desde lo registrado en la historia, porque antes no se tenían, ¿no? Esos números. Para que te des una idea, el año pasado, durante el 2018, el aumento en relación con ese periodo fue casi de 1 grado, pero el 2018 no fue el más caluroso, el que se sigue manteniendo como el más caluroso fue el 2016, en donde ahí fue de 1,2 grados, también porque ese año hubo fenómeno del Niño que intensifica un poco más y que ayuda a que las temperaturas sean más elevadas. Que acá también es interesante siempre entender que cuando uno habla de una diferencia que parece pequeña a nivel de número, claro, 1 grado, 1,5 o 2 grados, y en realidad estamos hablando de que después eso, en efectos de lo que podemos ver, ya sea en eventos naturales, en cómo se intensifican los huracanes o cómo se pueden intensificar incluso ahora olas de frío polar como las que se vieron la semana pasada en los Estados Unidos, esas cifras son las que hacen la diferencia. Aunque sea 1 grado, 1 grado y medio, es mucho. Vamos a ver en cifras, mirá, el cambio climático. Esto que vos decías, 2015, 2016, 2017, 2018, los 4 años más cálidos. Y 2016, liderando el ranking, aumentó la temperatura 1,2. Lo que digo es, vos cuando hablas de esto tiene que ver seguramente con ese año que pudo haber pasado. Fenómeno del Niño, más emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? También esto que vos decías. Obvio, la concentración, de hecho el año pasado se dio a conocer que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera es cada vez mayor, es decir que todavía no se está haciendo lo suficiente para reducir esas emisiones. En el caso del 2016, con el fenómeno del Niño se intensifican en algunas zonas del planeta y por lo tanto se hace que la temperatura sea mayor. Pero también lo que hay que entender es que por el cambio climático el fenómeno del Niño también se intensifica, ¿no? Termina siendo un círculo, ¿no? Se retroalimenta todo. Exacto. ¿Y nosotros podemos hacer algo para contrarrestar esos efectos? Sí, a ver, desde los distintos niveles siempre se puede hacer algo y de hecho se dice que estamos en el momento crucial en que depende de lo que hagamos nosotros, esta generación ahora, vamos a poder revertir la situación o no. Estamos como en ese momento crucial, ya sea desde lo que están haciendo los gobiernos con el Acuerdo de París que se firmó en 2015 en la capital francesa, hasta, como yo siempre digo, también las pequeñas acciones cotidianas suman. Yo sé que a veces parece como, bueno, no, pero si los gobiernos no hacen, pero las pequeñas acciones también suman. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y ahora vamos a pasar a la segunda placa. Fundamentalmente lo que hay que hacer siempre tiene que ver con reducir lo que se llama nuestra huella, ¿no? de carbono. Y por eso se entiende energía, todo lo que tenga que ver con electricidad, el típico consejo de usar la energía de forma racional y solo cuando es necesario. El transporte, ¿sí? Priorizar siempre el transporte público. No es lo mismo que, por ejemplo, nosotras
nosotras dos lleguemos acá, cada una en su auto, a que si nos ponemos de acuerdo y venimos juntas. Claro. Ahí se reducen las emisiones por persona. Y por otra parte también un tema que acá en Argentina a mí me gusta decir, es complicado hablar de este tema, pero empezar a reducir un poco el consumo de carne. Vos sabés que la industria de la carne tiene mucho impacto y el argumento acá, yo no te digo que es el argumento quizás más de el veganismo que va por el lado del sentimiento animal. Ese es un argumento, sí. Pero desde el punto de vista del cambio climático tiene que ver con las emisiones que se generan en la industria, sobre todo en la ganadera, de metano y de carbono, y por eso es que también se recomienda esto de empezar a reducir el consumo de carne. Esos te diría que son como las 3 cosas claves que uno puede empezar a hacer desde el hogar. Mirá qué interesante. Vamos a compartir la segunda placa, que está relacionada con lo que dice el Acuerdo de París, ¿no? Sí. A ver, tiene como objetivos generales, sugeridos y compromisos actuales. Así es. Estas cifras son muy importantes de entender. El Acuerdo de París justamente fue histórico porque por primera vez hubo consenso entre todos los países de qué era lo que iban a hacer frente al cambio climático. ¿Estados Unidos? Estados Unidos sí. Eso ahora, si querés, vamos, es el detalle que quedó ahí, que algunos se preguntan, ¿está o no está en el Acuerdo de París? Pero ¿qué es lo que dice ese acuerdo? Que los países se tienen que comprometer a que el aumento de la temperatura no supere los 2 grados para fin de siglo, es decir, para 2100. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice el acuerdo como objetivo general. Cuando se estuvo negociando el acuerdo, que imagínate que fue bastante difícil el proceso para que todos lleguen a consenso, hubo también un reclamo de que en realidad ese objetivo sea de el 1.5. Y esto pensando sobre todo en las islas y en los países más vulnerables. Y de hecho el año pasado se dio a conocer un informe especial que hizo el panel intergubernamental en cambio climático que reúne a todos los científicos, evidenciando esto de que hace la diferencia si ese aumento de la temperatura es del 1.5 o de 2. Es decir, que los impactos van a ser mucho menores. El problema es que ya hoy nos encontramos en un aumento de más de 1. Y estos objetivos, yo fíjate que te los estoy diciendo para 2100. Es imposible, me parece muy difícil. O sea, las acciones, como se dice ahora, se necesitan que sean urgentes y que sean más ambiciosas, porque todos los países han presentado sus objetivos para poder cumplir lo que dice el Acuerdo de París. Pero la otra cifra que recién ahí veíamos en pantalla, eso de más de 3 grados, si hoy todos los países cumplen lo que ellos presentaron para llegar al Acuerdo de París, estamos en un aumento de más de 3 grados. Entonces, es mucho lo que todavía se necesita hacer, que se necesita hacer con ambición y también con urgencia. Y para poder reducir justamente las emisiones, es que tiene que haber cambios primero desde lo que es la matriz energética, es decir, dejar de depender de combustibles fósiles como la explotación de petróleo, carbón y gas y pasar a lo que son las energías renovables como el aprovechamiento del viento y del sol. Respondiendo, tomando lo que vos mencionabas recién de Estados Unidos, ¿no? Que sabemos que el actual presidente no es muy amigo de lo que es el cambio climático. Cuando se firmó el acuerdo estaba Obama y el Acuerdo de París entró en vigor, se puso, ¿no? En práctica. Como todo acuerdo tiene una letra chica y cuando Donald Trump anunció la decisión de sacar a los Estados Unidos del acuerdo, tiene que empezar un proceso. Ese proceso tiene que cumplir determinados plazos y si se cumple todo ese proceso, digamos, si Estados Unidos lo realiza, es muy interesante tener en cuenta esto porque parece casi de novela. La fecha en la que Estados Unidos saldría del Acuerdo de París sería un día después de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Así que va a ser muy interesante. Ah, ¿un día después? Exacto. Por eso lo que a mí me parece más interesante es que siendo un día después y siendo tan determinante ese momento, el cambio climático yo creo que el año que viene va a formar parte muy fuerte de la campaña presidencial en los Estados Unidos, o sea, por quien quiera continuar esa senda. Lo está haciendo ahora mismo con Ocasio, ¿no? La congresista más joven, mujer más joven de la historia que ya está ahí llevando un poco la bandera de la acción climática. Totalmente. Bueno, habrá que ver qué pasa. Habrá que ver. Justo un día después es mucha casualidad. Ahora, hablamos siempre del calentamiento global, o ahora estamos hablando del calentamiento global, los últimos años, los más calurosos, pero estamos teniendo un verano hasta el momento bastante frío. Sí, a ver, ahí lo que hay que tener en cuenta es la diferencia, sin entrar en tecnicismos, pero entre lo que es el tiempo y lo que es el clima, ¿no? El tiempo tiene que ver con el estado atmosférico en un determinado momento, en un determinado lugar, y el clima con el patrón atmosférico a lo largo del tiempo. Que tengamos quizás un verano con temperaturas no tan elevadas no significa que no exista el cambio climático, ¿se entiende? Es como, o sea,
tenemos un contexto general de cambio climático. Después hay que ver los distintos fenómenos. Lo que vimos a comienzos de esta semana en la Patagonia, con temperaturas de más de 30 grados y esas escenas de la gente bañándose, ¿no?, en las aguas del glaciar que llamaban la atención, tenía una explicación puntual, que había un anticiclón que llevaba aire cálido a lo que era el sur. Eso no quiere decir que después, en el patrón general, las temperaturas en la Patagonia estén aumentando y que sobre todo están aumentando las mínimas, no solo las máximas. Claro. En Buenos Aires, de hecho, también en el año pasado fue el segundo año más caluroso que tuvimos y ha aumentado también la mínima en lo que uno esperaría en el invierno. Entonces, es interesante ver que puede haber fenómenos y eventos puntuales, pero que en el contexto general estamos hablando de cambio climático. ¿Y ya se iba a saber, Thaís, que estos 4 años iban a ser los bastante calurosos? Y las proyecciones sí. ¿Daban cuenta de eso? Las proyecciones daban cuenta de eso. De hecho, lo que dio a conocer esta semana la Organización Meteorológica Mundial da cuenta de que seguramente los próximos años sigan en esa misma línea, claro, siempre en un contexto pensando si no se cambian las acciones, ¿no? Y acá es lo importante, no verlo con... Yo siempre digo, no hay que ser apocalípticos en esto, pero sí hay que tomar en cuenta la información científica para actuar. La idea de todos estos informes que se presentan desde la ciencia es poder impulsar un poco también las políticas en los distintos gobiernos para que sean más urgentes y ambiciosas. Desde un punto positivo, el tema está en lo que es la agenda. Quizás no está todavía con la prioridad que después los resultados y los estudios muestran sobre la mesa. Tiene que ver con que quizá no es algo tan, palpable del día a día, ¿no? Más allá de que uno puede sentir esto que vos decís, temperaturas excesivas una semana o muy frías, lo veíamos también este fenómeno en otros países, bueno, en Estados Unidos, 45 grados bajo cero. Digo, me parece que quizá tiene que ver con eso y los gobiernos dicen, bueno, esto no está en la prioridad de nuestra agenda, pero es algo importantísimo, que sí debería estar. Sí, yo creo que desde el punto de vista de la gente, digamos, el ciudadano común, yo tengo la oportunidad de viajar bastante por trabajo y siempre me gusta hablar como, bueno, sentís el cambio climático, claro, en tu país. Yo creo que la gente ya hace esa relación directa, cosa que quizás antes no se hacía, lo ve. Pero desde el punto de vista del gobierno, las transiciones que se tienen que hacer para actuar frente al cambio climático son difíciles. Tienen que ver con dejar, por ejemplo, de depender de combustibles fósiles y hacer todo un cambio, ¿no?, hacia energías renovables, que en el caso acá de Argentina lo estamos viendo ahora. Por un lado, se está promoviendo el desarrollo de energías renovables, que es algo para alentar, porque encima somos un país con un potencial. Tenemos todo, tenemos viento en la Patagonia y sol en el norte, entonces tenemos mucho potencial, pero también por otro lado, en Jujuy cada vez más se ven paneles solares, ¿eh? Cada vez más. Están los famosos pueblos solares, que únicamente dependen de energía solar, es increíble, y sobre todo pensando en llegar a comunidades que quizás no tienen acceso a electricidad. Lógico. Pero bueno, por un lado está eso, por otro lado todavía hay un fuerte apoyo a lo que es Vaca Muerta, que tiene sus críticas también desde el punto de vista ambiental. Entonces digo, la transición que hay que hacer es compleja, es también sentarse en la mesa con los distintos sectores, pero también desde el sector privado están empezando a verse estas transformaciones, ¿no? Empresas de energía que antes quizás se dedicaban a lo que era la explotación de petróleo y hoy ya tienen su área de renovables o de transporte, que están empezando a sacar vehículos eléctricos. Entonces estamos en un proceso de transición. Lo que se necesita obviamente es que sea más rápido ese proceso y que sea más ambicioso, porque el tiempo pasa, pero para el planeta no pasa. Parece? Y nosotros también, esto que vos decís me parece importante, desde nuestro lugarcito, desde nuestra casa podemos empezar. ¿Es poco? Bueno, quizá puede resultar poco, pero es interesante que de nuestro lugar también podamos contribuir a eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me encantó la charla, Thaís. Y tu nombre también le decía, muy original. Muchas gracias. Bueno, antes de ir al próximo invitado, quiero contarles que esta imagen ya está generada.